entonces vamos a revisar los 3 pasos que considera el estudio bíblico inductivo. Otra vez quiero considerar esta pared bellísima porque hay varios cuadros. Y si bien uno podría decir que no es un rompecabezas, la persona que puso las cosas así se preocupó de que cada cosa estuviera en su lugar según su intención también. En Apocalipsis vamos a tener muchas imágenes y esas imágenes van construyendo un relato, algo que el autor está recibiendo y que quiere mostrarnos. Entonces sí hay ideas, sí hay un mensaje. Así que hemos de estar atentos en la observación de cada pasaje, sin olvidarnos de la observación general, sobre qué es lo que está mostrándonos, qué es lo que nos está diciendo, cuáles son las palabras que está ocupando. ¿Hay alguna imagen? ¿Hay alguna visión explícita que le esté diciendo? ¿Hay símbolos numéricos? ¿Hay cosas que te hacen pensar en el Antiguo Testamento? Porque hay muchas referencias al Antiguo Testamento. Piensa en algunos símbolos que ya fueron ocupados antes en la Escritura. Si no los conoces, bueno, ahí vas a tener que consultar quizás en algún lugar. Ten cuidado con todos los lugares donde consultas, porque recuerda que ahora tenemos demasiada información, pero no toda es muy fiable, ¿ok? Y también piensa en lo que se dice. A veces el autor está escuchando algo y lo describe, y otras está viendo, y también lo describe. Así que, ojo, con poner las cosas lo más detallada posible. También a veces se dan razones para un juicio o para una promesa. ¿A quiénes se les da este juicio? ¿A quiénes se les da esta promesa? ¿Dice el texto por qué? ¿Cuáles son los motivos? Esas también son preguntas. Y obviamente nos preguntamos dónde está ubicado en el contexto narrativo ese pasaje. Es decir, cuáles son los pasajes antes y cuáles son los pasajes después. Y no podemos olvidar entonces el contexto histórico. ¿Hay algo más que necesitamos saber de lo que ya sabemos de la observación general? ¿Hay algo que está pasando? ¿Hay algo que necesitamos recordar para poder entender algunas ideas que ahí aparecen? Recuerda que hay muchas cosas que son familiares para estos oyentes. Ellos están entendiendo algunos símbolos. Hay algunos dichos de la época, hay algunos códigos del momento que ellos van a entender. Así que hay que poner atención a ellos para poder decir, ah, perfecto, para ellos significó esto. Entonces, recién vamos a poder después ir al siguiente paso. Pero antes de la interpretación, yo te animo a quedarte mucho tiempo aquí. Ojalá puedas leer el texto más de una vez. Yo te diría que léelo unas 3 veces. Y anda comparando cada día las observaciones que has estado haciendo. No añadas más de lo que el texto dice, ¿ok? Pero sí, mira, el primer día te fijaste en una cosa y después fue una información complementaria quizás. Y también a veces deja el texto ahí, cocinándose a fuego lento. No necesitas intervenir mucho más. Y no te desesperes por tener una interpretación rápida y una conclusión rápida. Piensa un poco en esta figura de cocinar en la casa y a veces demorarte un poquito y pedir comida chatarra básicamente. La comida chatarra va a llegar rápido, te va a saciar, incluso va a tener un rico sabor. Sin embargo, si te acostumbras a este tipo de comida, no vas a estar nutriéndote. Y en cambio, si cocinas en tu casa, con los ingredientes también que aporten a tu dieta, y quizás va a ser una cocina un poco más lenta, no va a ser todo tan rápido, tienes que prepararte, tienes que hacer algunos pasos antes, pero esa comida va a ser igual sabrosa, va a ser nutritiva también, y va a ser muy buena en sabor y en nutrición. Así que el estudio bíblico un poco yo lo considero así. A veces tienes que dejar el texto ahí y no buscar más de lo que dice. Y a veces irte a masticarlo solo. Y por favor, ora, pídele al Señor humildad también para poder ver lo que Él quiere que veas y no más allá de eso. Así que ponle atención a la observación para que puedas seguir al siguiente paso. Ok, entonces después de haber observado lo suficiente, de haber orado, de haber pedido dirección a Dios también y de haber masticado lentamente el texto, ahora vamos a preguntarnos en este segundo paso la interpretación. Y la pregunta grande es, ¿qué quiere decir el texto? Pero para saber qué quiere decir, primero tengo que tratar de saber qué quiso decir más bien. Es decir, ¿qué entendieron los primeros oyentes? ¿Qué entendieron los destinatarios cuando leyeron este pasaje? Y obviamente no podemos ir a la época a descubrirlo. Y también hay que notar, y quiero hacer un paréntesis aquí, que cada uno de nosotros para interpretar tiene algunos lentes. Ahora pueden mirar mi estudio de grabación.
tiene lentes. Tenemos lentes culturales, tenemos lentes lingüísticos, que a veces nublan nuestra visión del texto. Y nosotros creemos que quiso decir eso porque eso es lo que significa para nosotros hoy. Sin embargo, a veces no está cerca de lo que era. Entonces ahí hablamos de este puente que hay que cruzar, este puente de la interpretación, donde yo voy a la época donde fue escrito y trato de descubrir qué significó. Y a veces no es tan fácil. A veces lo que significa para aquellos en ese tiempo puede significar algo muy similar a nosotros. Sin embargo, hay cosas culturales que son tan distintas que nosotros no entendemos. Así que, otra vez, confiemos en el Espíritu Santo también. Y por cierto, confiemos en nuestros hermanos también. Es muy bueno llevar nuestras interpretaciones y nuestras aplicaciones al grupo pequeño de Biblia y Café, pero también con el ánimo de que nos corrijan. No solamente con el ánimo de yo descubrí esto y esto es, sino, oye, presento esto acá y como comunidad nos pulimos también en la verdad. Y quizás estamos equivocados y debemos ir con humildad al texto para reconocer que a veces estamos interpretando cosas que no dice el texto. Así que algunas preguntas de ayuda. ¿Qué cosas te provoca o pudo haber provocado las imágenes que estamos leyendo? Los textos que están siendo puestos ahí. ¿Qué le habrán generado a la gente de ese tiempo? ¿Qué nos generan a nosotros? ¿De qué forma este texto es desafiante en consuelo, en ánimo para los creyentes de esa época? ¿Qué imagen de Jesús, de Dios, de la Trinidad nos está mostrando este texto? Vamos a ver que hay muchas imágenes, eso ya lo hablamos, es un texto de imágenes. Y por cierto, si hay algo que nos quiere decir también sobre la humanidad, van a haber varias imágenes sobre esto. Ahora, una herramienta práctica también es poner las imágenes a la luz de los últimos 2 capítulos de Apocalipsis. Y eso es una pregunta muy interesante. Leer Apocalipsis 21 a 22 y preguntarse si lo que estoy leyendo arroja luz sobre esa última patita del libro. En ese momento Jesús trae plenitud de vida, hay paz. Y paz tiene una semejanza, no a la ausencia de conflicto, sino más bien a esta justicia, a esto de ahora no hay nada que se oponga a la vida. Ya no hay más niños abusados, ya no hay más peligro en las calles, ya no hay más hambre en el mundo. Todo lo malo del pecado ha desaparecido. ¿Hay algo que este pasaje específico nos está arrojando luz sobre este último evento que Apocalipsis nos va a contar? Y, por cierto, algo muy interesante que a veces olvidamos con la interpretación. Hay una idea central. Nosotros siempre opinamos sobre el texto. Ojo con opinar tan libremente, porque hay una idea central del autor y no podemos perderla de vista. Porque si la perdemos de vista, vamos a aplicar lo que nosotros queremos aplicar. Pero hay una idea por ahí que predomina sobre las demás. No significa que el resto esté equivocado, pero sí hay una idea importante, una idea que resalta. ¿Eres capaz de resumir esa idea? Y esa idea es en coherencia con lo que observaste, ¿ok? Entonces, como observaste y ahora interpretaste, recién vamos a ir al tercer paso. Y nuestro tercer paso es la aplicación. La aplicación ahora, recién, tiene que ver con qué tiene que ver el texto conmigo en esta época. Así es, evangélica de Chile, ¿no? Cristianos de Chile en el 2020. Tú que eres cristiano o cristiana en la Iglesia Encuentro con Cristo en Santiago de Chile, ¿qué tiene que ver contigo? ¿Qué implica para mí? Y acá podemos hacernos varias preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es tu primera respuesta hacia el pasaje? ¿Qué es lo que te provocó? ¿Qué te generó? Quizás te generó gratitud. Quizás descubriste que hay algo que deberías confesar, porque descubriste que hay algún pecado que no habías descubierto que era pecado. Y resulta que ahora lo sabes, porque descubriste una verdad de Dios que lo reveló. La pregunta es, ¿cambia el pasaje tu visión de Dios? ¿Está nutriéndola? ¿Está entregando una nueva perspectiva? ¿Estás aprendiendo algo sobre el mundo y sobre Dios?
Y así pueden haber reacciones sobre alabanza a Dios. Quizás el texto te muestra que hay algo tan grandioso de Dios que habías olvidado y que el texto está potenciando que tu respuesta al texto, es decir, tu aplicación al texto, es en ese mismo momento cantarle una canción o orar al Señor y alabarle. También pedirle perdón, también expresarle tu amor, pero también puede ser algo práctico, ¿no? Aunque eso también es práctico, se nos olvida. Y también una pregunta mucho más práctica es si esta verdad tiene que ver con cambiar algún tipo de relación que tienes con otros, e incluso con el mundo, o la forma en que estás viviendo. Así que deja que Dios se mueva y te diga qué quiere de ti como respuesta al texto ahora que descubriste algo nuevo de Él. Recuerda, la historia se trata de Dios, no de nosotros. A veces se nos olvida y queremos como aplicar inmediatamente a nosotros y ponernos en lugares de personajes, pero la verdad es que a veces olvidamos que el texto está hablando de Dios y por lo tanto tenemos que responder a Él también según lo que Dios nos ha mostrado de Él mismo. Evidentemente hay cosas que podemos aprender de personajes. En este texto es un poco difícil porque hay muchas imágenes extrañas. Y obviamente, ora. Ora para que estas verdades que estás descubriendo se hagan verdad práctica en tu vida, para que tu intimidad con Dios cambie, para que tu relación con otros cambie, para que tu relación con el mundo y con la tierra también cambie. Así que espero que sigamos creciendo en Biblia y Café. Y voy a retomar un comentario que hace justamente el comentario latinoamericano, que dice que Apocalipsis es un texto apocalíptico en su estilo, pero es un texto profético y pastoral en su mensaje. Es decir, también requiere una respuesta de nosotros, por eso lo profético. Está anunciando cosas que sí son misteriosas y del futuro, por supuesto. Jesús no ha regresado todavía y el texto está hablando de cuando se establezca realmente su reino. Y por cierto, pastoral, porque está dando un mensaje a la iglesia y es un mensaje que va a animar a la iglesia. Así que nos vemos el domingo y espero que estos videitos te ayuden a poder entrar con una mejor perspectiva a Apocalipsis. Y un extra para todos los fans de la escatología, que recuerda que este texto habla de Jesús, no habla de las doctrinas varias que quizás ya aprendiste o las teorías varias e interpretaciones varias que ya conoces. Así que yo te animo a sacarte esas cosas de encima antes de ir a Apocalipsis y poder redescubrir el texto y poder redescubrir a Jesús